Quizás sea nuestra capacidad de percibir el paso del tiempo y tener conciencia de nuestra existencia efímera, la razón que nos impulsa a tratar de encontrar una explicación tanto de nuestro entorno como de la vida misma. Una explicación que, necesariamente, debe pasar primero por una descripción y luego por un análisis de toda la información que hemos logrado percibir con nuestros sentidos. Ambas acciones implican la elaboración de pensamientos mediante el uso de palabras. Por eso, el léxico del que disponemos dará forma a nuestra percepción del mundo y a aquello que consideramos la realidad. A lo largo de la historia se ha denominado saber a la verdad en uso, es decir, al discurso o relato específico de cada sociedad que transmite aquello que el grupo al que se pertenece ha decidido compartir como verdad. Este discurso o relato ha variado según el lugar donde se aplica, el momento en que se enuncia y el grupo que lo impone. Sin embargo, a pesar de la existencia de este saber que describe la realidad, los límites de nuestro léxico son también los límites de nuestra realidad. Esto es aún más evidente cuando comprendemos que, al ir más allá de la descripción de la percepción sensorial en un momento dado, comprender procesos o ideas abstractas requiere el empleo de recursos semánticos que nos permitan efectuar tanto retrospectivas como proyecciones para interpretar los cambios en el tiempo y las nociones intangibles. Por lo tanto, un lenguaje que carezca de las sutilezas que permite el uso adecuado de los múltiples tiempos verbales y que esté desprovisto de la riqueza de matices que una adjetivación precisa ofrece, nos llevará a pensamientos vagos, carentes de la complejidad necesaria para alcanzar una comprensión profunda. El saber, entonces, puede entenderse como una realidad intangible, en constante evolución y profundamente dependiente de los argumentos que lo sustentan. Es circunstancial y subjetivo, pues se concibe y se moldea según el contexto en que se genera. Aunque puede acumularse a lo largo del tiempo, también es susceptible de contaminarse por prejuicios o información errónea, lo que lo obliga a un proceso de depuración constante. Al mismo tiempo, el saber puede volverse obsoleto y, cuando ya no es relevante o útil, ser desechado. Aunque se posee y es valioso, su naturaleza cambiante lo convierte en algo que nunca es completamente definitivo. Analizar cada uno de los aspectos del párrafo anterior, además de ser una tarea compleja y ambiciosa, desviaría la atención del punto sobre el cual se quiere disertar en las próximas líneas: la contaminación del discurso. En las primeras etapas del desarrollo individual, el aprendizaje del lenguaje va de la mano con la asimilación del discurso del grupo al que se pertenece. Durante este proceso, se adquieren las nociones esenciales para la supervivencia y el funcionamiento dentro del grupo y su entorno. Así, de manera amalgamada y sin un orden específico, el individuo aprende el uso del lenguaje junto con conceptos como la estructura familiar, las reglas, los tabús y los temores. Más adelante, a medida que el individuo crece, se desarrolla como adulto e integra más profundamente en su grupo, también comienza a asimilar nociones más complejas, entrelazando conceptos técnicos y metodológicos con ideas abstractas como son, entre otras, las tradiciones, la moral, el honor, el patriotismo, el mandato divino y los dogmas. La naturaleza circunstancial, íntima y subjetiva de lo que consideramos realidad facilita que el saber de un individuo esté fácilmente sesgado por falacias involuntarias, ya sean aprendidas o concebidas por el propio individuo, lo que distorsiona su percepción de los hechos y adapta su concepción de la realidad a opiniones o prejuicios. No obstante, el contraste de ideas, el debate y el uso de metodologías actúan como mecanismos de depuración que, progresivamente, filtran el saber, eliminando la contaminación espontánea y conservando el conocimiento que servirá como base para generar nuevo saber. Partiendo de la hipótesis de que, al igual que los seres vivos, las formas de organización social, incluido el ejercicio del poder, están sometidas a un proceso de selección natural que descarta aquellas formas menos aptas para afrontar los riesgos a los que se enfrentan, es muy posible que, entre las formas de ejercicio del poder que han surgido desde la aparición de las primeras sociedades, hayan sido más exitosas y perdurables aquellas que lograron tener control sobre el discurso
o relato. Es decir, aquellas que, yendo más allá de la formulación de reglas, permearon el discurso introduciendo elementos que no podían someterse a los mecanismos de depuración del conocimiento, sin que esto implicara sufrir algún tipo de terrible consecuencia. El éxito y la perdurabilidad de estas formas de poder derivan de haber incorporado en el discurso, esa verdad en uso, las nociones que mejor les convenían sobre lo correcto e incorrecto, lo bueno y lo malo, y por supuesto, lo normal y lo anormal. La contaminación intencional del discurso permite crear un puente ficticio que, por una parte, asocia lo estadísticamente más frecuente, lo normal, con lo bueno para la sociedad, y por otra, asocia lo estadísticamente menos frecuente, lo anormal, con todo aquello que es nocivo para la estructura social. De este modo, la polarización entre bueno, malo, bello, feo, normal, anormal, no solo garantiza mayorías gobernables y útiles, sino que también establece las relaciones de poder en la sociedad. Es decir, las personas normales tienen poder sobre las anormales. Los miembros normales de la sociedad pueden ejercer o permitir el castigo de aquellos etiquetados como anormales mediante la exclusión, la reclusión o el confinamiento. Así, la persecución y supresión de lo anormal, ya sea mediante la hoguera, el destierro o el confinamiento, aumenta la eficiencia de los mecanismos de control aplicados al grupo gobernado, ya que éste será cada vez más homogéneo. Esta normalización lograda mediante el control del discurso determina la uniformidad en cuanto a la aceptación de las normas y garantiza la ejecución de instrucciones complejas. Es decir, la normalización de la población mediante el control del discurso o relato asegura la gobernabilidad del mayor número posible de individuos. Dicho lo dicho, a efectos prácticos, parece que las sociedades que han prevalecido y evolucionado son aquellas en las que el discurso ha devenido en un recurso que protege a quienes ejercen el poder, y ellos, a su vez, se han convertido en protectores del discurso. Dentro de estos formatos de sociedades, de individuos normalizados, la autorregulación derivada del temor a la anormalidad se expande por todo el tejido social, haciendo que instituciones básicas, como los hogares y las escuelas, terminen operando como instrumentos de las superestructuras para reafirmar su poder. Dentro del mismo orden de ideas, es posible que la decadencia y desaparición de ciertas formas de ejercicio de poder hayan sido consecuencia de la pérdida de control sobre el discurso o relato. Tal vez debido a esa necesidad de encontrar una explicación a la existencia, mencionada inicialmente, o quizás como resultado de la acumulación y perfeccionamiento del saber depurado que antes se planteó. Lo cierto es que, en ocasiones, de entre reflexiones abrumadoras, de entre las brasas que consumen las mentes atormentadas, forjadas por el machacar imparable de la no aceptación, surgen chispas puras y con luz propia. Han surgido ideas tan poderosas y apremiantes que es imposible sustraerse a ellas. Ideas que generan la necesidad individual de juzgar lo que está prohibido juzgar, que llevan a los individuos a debatir lo que está prohibido debatir, y que transforman las necesidades individuales en colectivas. Ideas que antagonizan con el relato vigente y exigen derechos hasta entonces inexistentes. Hablamos aquí de ideas que dan origen a clamores tan concretos que han transformado formas de gobierno y que en ocasiones, ante la imposibilidad de satisfacerlas, han dado pie al esfuerzo colectivo, a la subversión y al reemplazo de quienes gobiernan. Revueltas, alzamientos, gestas de independencia, cismas o revoluciones tienen en común el haber comenzado con ideas que, sin temor al castigo, han desafiado al relato vigente, dejando de lado leyes, moralidades e incluso mandatos religiosos. Si observamos el presente, podemos ver que, hoy como siempre, los poderosos temen al pensamiento libre porque éste cuestiona sus privilegios y amenaza las instituciones que sostienen su poder. Al igual que en el pasado, quienes ejercen el poder utilizan todos los recursos del saber académico y tecnológico para implementar mecanismos de control sobre los gobernados. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos, el control que los poderosos ejercen hoy es más exhaustivo que nunca en la historia, hasta el punto de gestionar la vida de los gobernados en sus aspectos más básicos,
convirtiéndolos en esclavos perfectos, dóciles y vigilados. Difundido a través de los medios de comunicación y tecnologías propias de cada época, el principal atractivo para la aceptación del relato o discurso radica en el beneficio que ofrece la normalidad, en contraste con las consecuencias de la anormalidad que implica su rechazo. No es absurdo pensar que, siendo el discurso una construcción particular de cada sociedad, este también esté sometido a un proceso de selección natural, donde su vigencia dependerá en gran medida de su adaptabilidad a la evolución de los medios de comunicación y del atractivo que presente para aquellos a quienes se dirige. Recientemente, han surgido múltiples planteamientos que sugieren que la llegada de la informática a la sociedad, hace algunas décadas, ha moldeado una necesidad colectiva de inmediatez en los resultados. No son pocos los señalamientos sobre la creciente incapacidad contemporánea para enfrentar la frustración cuando no se logran los objetivos de manera rápida. Salvo pocas excepciones de origen político, la dinámica de las naciones parece estar signada por la sociedad de consumo, ya sea por ser fuente de materias primas, lugar de transformación o destino final de consumo. Los sistemas de gestión del poder de cada país no solo han evolucionado en su rol dentro de esa cadena, sino que el discurso de cada uno ha reforzado la oferta de la normalidad, incorporando la seducción del mercado. De la mano con nuestra condición animal están el instinto natural de temer a la muerte, el ancestral anhelo por la vida eterna y el interés por el placer. Gracias a la tecnología, el discurso vigente, además de la amenaza de la anormalidad excluyente, ha incorporado dos grandes promesas. Por un lado, la promesa de felicidad a través de la satisfacción del hedonismo mediante el consumo, y por otro, la promesa de prolongar la vida mediante avances tecnológicos, nuevos medicamentos y estilos de vida mejorados. Es decir, el discurso ha evolucionado hasta un nivel sin precedentes, ya que garantiza que los individuos se autorregulen a través de los principales motores de la humanidad: miedo, placer y ambición. De este modo, el discurso actual enseña a vivir como autómatas en busca de una felicidad vacía, dedicados a comer, dormir, consumir y trabajar sin cuestionarlo. A medida que los recursos tecnológicos se refinan, mejoran y expanden, aumentan los recursos con los que se nos condiciona cada vez más para aceptar y seguir agendas que nos despojan del control de nuestros pensamientos. Para colmo de males, ya sea como consecuencia de un plan perverso o de algún ciclo natural, cada día es más evidente el progresivo empobrecimiento del lenguaje. El pensamiento crítico ya no es solamente objeto de la histórica represión consecuencia del peligro subversivo que representa. Cada vez con más claridad se nota que el empobrecimiento del lenguaje conduce a pensamientos más simples y limita la diversidad de perspectivas. La búsqueda de la inmediatez descarta la deducción, el análisis, la formulación de hipótesis y la concepción de escenarios. El empobrecimiento del lenguaje genera individuos que rara vez piensan o que lo hacen solo cuando es necesario para sobrevivir. Personas desprovistas de los recursos necesarios para el pensamiento crítico, lo que desemboca finalmente en una sociedad estúpida y obediente, convencida de que la verdadera felicidad pertenece solo a quienes aceptan el mundo tal como es. Aquellos que viven sin cuestionar, quienes se asemejan más a los animales en su despreocupación, parecen aceptar la vida con mayor facilidad. No buscan adquirir los recursos necesarios para el pensamiento complejo. Parecen intuir que reflexionar profundamente es una enfermedad que consume el alma, un mal que perturba la paz interior y llena de dudas constantes sobre la existencia. En su aparente complacencia, quizás comprenden que quien piensa demasiado difícilmente encuentra descanso, ya que la conciencia se convierte en una carga insoportable que agota el espíritu y les aleja de la simplicidad de ser felices mediante el consumo. El miedo a descubrir que sus creencias son falsas les paraliza. Sin embargo, quien abandona la normalidad de aceptar el relato debe enfrentar la soledad y la frustración. Desde el momento en que cuestiona el relato que regula su vida, ya no puede regresar a esa ignorancia cómoda que antes le sostenía. Se vuelve consciente de las cadenas que le atan e incapaz de despojar al orden establecido de su apariencia de verdad. Debe continuar su vida rodeado de quienes aplauden lo que creen que es la realidad.